y un tema realmente, no solo dramáticamente pertinente por la situación que afronta nuestro país, ¿no? Un país con una privilegiada mega biodiversidad y con gigantes problemas de depredación ambiental. Bien, lo que tenemos a continuación es la presentación de la Magíster Espinosa Mendoza Victoria Emperatriz. Ella es del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Actualmente ella ha concluido su maestría, detenta el título de Magíster en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad. Es geógrafa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una maestría en Ciencias del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza de Costa Rica. Ha realizado su tesis de maestría enfocada en análisis multitemporal del cambio de uso de suelos y estimación de carbono usando imágenes satelitales de radar en bosques de Nicaragua. Recibimos con fuertes aplausos al Magíster Espinosa Mendoza Victoria Emperatriz. Adelante. Bueno, ante todo, muy buenos días a todos. Agradecer por la presencia de cada uno de ustedes en esta exposición y sobre todo agradecer al comité organizador del ESI por darme la oportunidad de mostrar este trabajo que en parte forma parte de la tesis que realicé para optar por el grado de Magíster en Ciencias en el CATIE, en Costa Rica, y la otra parte también es... gracias. Y la otra parte también es relacionar estos resultados que obtuvimos con otras investigaciones relacionadas en el tema. La exposición se titula Factores que afectan la estimación de biomasa aérea en bosques tropicales utilizando sensores remotos de radar. Me voy a enfocar en lo que es imágenes satelitales a los pulsar, utilizando la banda L. Bueno, el siguiente, por favor. De forma general voy a hablar un poco de lo que es sensores remotos o lo que de repente muchos de ustedes lo conocen también como teledetección. Tenemos los sensores remotos activos o dentro de ellos se encuentran los sensores de radar. Muchos de nosotros conocemos más los sensores ópticos como Landsat, por ejemplo, son Landsat, Spot o Aster. El caso de sensores de radar como ALOS Pulsar, como Sentinel, tienen unas características, tienen unas ventajas mayores a estos sensores como Landsat, por ejemplo. Entre ellos tenemos que, mientras que las imágenes como Landsat tienen una cobertura de nubes es un problema la cobertura de nubes cuando nosotros queremos trabajar en bosques tropicales. Los sensores como ALOS Pulsar pues no tienen esta cobertura de nubes debido a que la señal de radar es capaz de traspasar las nubes para obtener información de la superficie. Esto ya es una ventaja para lo que es zonas tropicales donde la cobertura de nubes es bastante permanente. Otra de las ventajas es que las imágenes pueden generarse en condiciones tanto de día como de noche, a comparación de las imágenes como Landsat, que pues no tienen esta característica. Es bastante útil en bosques tropicales, como ya lo mencioné. Algo que quizás algunas personas puedan confundir cuando se trabaja con estimar biomasa es que la biomasa no se estima directamente de la imagen. Es necesario trabajar con datos de campo, parcelas instaladas en sitios estratégicos bajo un diseño muestral. Y finalmente, lo que vamos a obtener, la biomasa estimada la vamos a obtener a través de una correlación entre los datos de la señal de radar y de la estimación en las parcelas, biomasa estimada mediante ecuaciones alométricas en las parcelas. Siguiente, por favor. Bueno, pásalo hasta que aparezcan las 3 imágenes del... Ya. Una más.
Bueno, y de forma general también mencionar lo que está referido a biomasa, la cantidad de material biológico presente, tanto arriba del suelo, por encima del suelo, que bueno, básicamente son los troncos, las hojas, las ramas, la biomasa por debajo del suelo, que serían las raíces de los árboles, y la necromasa, que es la materia muerta. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en la biomasa por encima del suelo. Siguiente, por favor. Bueno, el tema en sí está relacionado a cuáles son los factores que estiman la señal de radar, que afectan la señal de radar al momento de estimar la biomasa. Aquí consideramos 9 factores. Los 2 primeros, longitud de onda y polarización de la señal, están referidos al comportamiento de la imagen como tal, a la banda L, a la influencia que pueda tener la banda L o las polarizaciones a la hora de obtener la información de la superficie. El tema de rugosidad de la superficie va a estar relacionado con el tema de las pendientes, de la rugosidad del suelo, el tema de la alometría con las ecuaciones alométricas, y los temas de estadios sucesionales, estructura, densidad, heterogeneidad y grupos diamétricos, directamente factores que van a estar relacionados con el bosque. Y bueno, siguiente. Ahora sí ya hablamos más específicamente de cada uno de estos factores. Me voy a centrar más en los factores relacionados a bosque, pero es importante mencionar estos 2 primeros. Uno de ellos es la longitud de onda. Cuando trabajamos con imágenes de radar tenemos diferentes longitudes de onda. Tenemos la banda X, la banda C, la banda L y la banda P. La que trabaja mejor relacionándose con la estructura del bosque es la banda L. Es una banda de longitud de onda larga, que es capaz de penetrar la cobertura del dosel, obteniendo información de las superficies tanto intermedias como las superficies inferiores del bosque, pudiendo relacionarse con la información también del suelo. Nosotros para el trabajo utilizamos la banda L de Alois Palsar, porque, bueno, por referencias también bibliográficas con resultados exitosos con la banda L, que es la más adecuada a comparación de la X y C, que tiene una... Ay, perdón, si lo puedes al siguiente. Aquí, por ejemplo, la interacción de la banda C es con la parte superior del dosel, mientras que la banda L y la banda P tienen una interacción con toda la estructura vertical de la vegetación. Siguiente, por favor. Este es un bosque de pinos, en donde también se puede observar cómo se comportan las diferentes bandas a la hora de emitir la señal de radar hacia el sensor. La banda X, en donde la señal se obtiene a partir de las partes superiores de la vegetación. La banda C es capaz de penetrar un poco más, mientras que la banda L es capaz de obtener la información de todos los componentes de la vegetación. Siguiente, por favor. Otro punto importante a la hora de trabajar con imágenes de radar es la polarización de la señal. Tenemos la polarización horizontal de WH, que está referida a que la energía es emitida de forma horizontal y es adquirida por el sensor de la misma forma. Por otro lado, la vertical, igual, la energía es emitida de forma vertical y es obtenida por el sensor verticalmente. Y tenemos la polarización cruzada, en donde la energía es emitida horizontalmente y obtenida por el sensor de forma vertical o viceversa. Se considera que este tipo de polarización es la más adecuada para estimar biomasa en bosques tropicales. El siguiente, por favor. El otro punto es la rugosidad de la superficie. Bueno, la reflexión de la señal va a ser distinta dependiendo del tipo de superficie a la que estamos analizando. Las superficies lisas van a tener una reflexión especular. Estas superficies usualmente son agua. Las superficies rugosas, la energía va a ser dispersada en distintas direcciones. Esta superficie, bueno, pueden considerarse relieves abruptos o puede considerarse un suelo con diferentes tipos de cobertura también.
Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí ya nos centramos un poco más en un tema referido a bosque. El tema de la alometría es bastante importante para obtener una buena correlación con la señal de radar. La alometría está referida, bueno, a las ecuaciones alométricas de manera general, en donde nosotros vamos a obtener una estimación de biomasa a través de estas ecuaciones, tomando en cuenta diferentes aspectos de parámetros del bosque. Lo más común es trabajar con 3 parámetros, que son la altura, la densidad de madera por especie y el DAP, que es el diámetro de la altura del pecho. Lo ideal es trabajar con estos 3 parámetros, pero a veces no se puede por diversos motivos, sobre todo porque en muchas ocasiones la altura es un recurso que trae muchísimo error en la forma como se puede llegar a medir en los inventarios forestales. Entonces, en nuestro trabajo decidimos utilizar solamente una ecuación con el DAP, que es el diámetro de la altura del pecho. Uno, porque no tuvimos acceso a la totalidad de las alturas en las parcelas en las que trabajamos, pero, por ejemplo, otro estudio de Handan et al., él trabaja en bosques en Malasia, en donde él encuentra una mayor correlación con la ecuación alométrica de Kato. Nosotros trabajamos con la ecuación alométrica de Brown, que fue la que tuvo una mejor correlación con nuestros datos de radar. Siguiente, por favor. Otro punto importante a considerar es en qué estado se encuentra el bosque, el estadio sucesional del bosque. Es conocido que en los estadios sucesionales tempranos, digamos en la parte de la izquierda, en donde el bosque recién se está formando, la señal de radar puede causar una sobreestimación de la biomasa. Esto es, uno, por la presencia de diferentes, digamos, en un bosque latifoliado existe diversidad de especies que van a ir colonizando la superficie. Entonces, cada una de estas señales que emiten estos componentes van a causar demasiado, digamos, ruido a la estimación, causando una sobreestimación. En cambio, en los bosques maduros, en donde tenemos una cobertura de dosel mucho más densa, la señal de radar se va a comportar de una manera mucho mejor en comparación a los estadios tempranos del bosque. La siguiente, por favor. Bueno, aquí básicamente esto resume muchas cosas en lo que se refiere a los tipos de dispersión que ocurren en un bosque con distintas estructuras, digámoslo. Por ejemplo, el número 1 es la dispersión difusa de la superficie. Se ve, es una dispersión especular. El número 2 y número 3 es una dispersión directa de los componentes de la vegetación. Mientras que el número 4, que se da mucho en bosques de coníferas, por ejemplo, o en bosques en donde hay algunos vacíos o algunos, digamos, bosques no muy densos, es en donde la señal llega al suelo, rebota en el tronco y luego es emitida hacia el radar. De igual forma, la 5 y la 6 también tienen un comportamiento similar. La 6 es una dispersión directa del dosel del bosque y la 7, que es bastante importante porque es la que se da en bosques latifoliados bastante densos, en donde la señal va a penetrar todo el dosel y va a interactuar con todos los componentes de la vegetación, obteniendo la información de retrodispersión de cada uno de estos componentes. Y la 8 y la 9, básicamente, la 8 es la dispersión directa del suelo, difusa del suelo, y la 9 está referida a la dispersión causada por las sombras del dosel o de los componentes del dosel. Siguiente, por favor. Bueno, la densidad del bosque. Aquí sí, este es un factor que nosotros consideramos bastante importante a la hora de generar un modelo de biomasa, porque nos encontramos que existió una diferencia bastante notoria entre bosques latifoliados y bosques de coníferas, en el sentido que, la siguiente, por favor, que salgan 2 tablas y la otra.
En el bosque latifoliado, inicialmente teníamos 391 parcelas, en las que incluimos todas las parcelas con todos los individuos, es decir, habían parcelas de 10 individuos, de 20 individuos y habían parcelas de más de 200 individuos. Claramente las parcelas de 10 individuos eran bosques latifoliados muy raros, pero se descubrió, digamos, que a partir recién de los 160 individuos hacia arriba, la correlación aumentaba de una forma bastante notoria, de 0.20 con 150 individuos, y bueno, como pueden ver aquí, la correlación no era muy buena, 15, 22, 0.15, hasta llegar a 0.57 con una cantidad mayor a 160 individuos por hectárea. Esto no se dio en el bosque de coníferas. En el bosque de coníferas la señal siempre respondió de una forma adecuada, porque con las 40 parcelas que pertenecían a bosque de coníferas, nosotros obtuvimos una correlación de Pearson de 0.64 y no hubo mayores diferencias a la hora de considerar individuos o grupos de individuos por hectárea. Entonces, también se descubrió que estas parcelas de 391, finalmente nos quedamos con 34 parcelas. Todo este grupo de parcelas, muchas de ellas contenían diferentes tipos de uso de suelo. Entonces, esto estaba causando un gran ruido en la correlación para lograr una buena relación con radar. Y eso también lo encontraron otros investigadores como Michelakis en un trabajo que ellos hacen en las sabanas de Belice, en donde al eliminar parcelas con diferentes tipos de uso de suelo, obtuvieron una mejor correlación. Para nuestro caso no fue en bosque latifoliado, ya que bosque de coníferas respondió bastante bien. Siguiente, por favor. Bueno, y esto también tiene que ver mucho con la heterogeneidad del bosque. El bosque latifoliado es altamente heterogéneo. Para la señal de radar, un bosque latifoliado tiene diferentes tipos diferentes alturas para empezar. Existen diferentes formas de hojas, diferentes estadios también de crecimiento, diferentes contenidos de humedad. Son diferentes, al ser diferentes especies, tienen diferente estructura, diferente composición, algunas especies tienen frutos. Entonces, lo que hace radar es captar la señal de cada uno de esos componentes. Entonces, es claro que la señal a cierto punto puede saturarse, cosa que no sucede con el bosque de coníferas. Un bosque de coníferas es más homogéneo. Básicamente podemos encontrar 3 o 4 especies dentro de un bosque de coníferas. Entonces la estructura también de un bosque de coníferas no difiere tanto como lo hace un bosque latifoliado. Entonces esta heterogeneidad del bosque tiene bastante influencia a la hora de que la señal de radar correlacione con los datos de biomasa estimada en campo. Otro punto también, bueno, es por eso que menciono ahí, la obtención de datos de biomasa resulta más exitosa en bosques templados, en bosques boreales, porque tienen una menor heterogeneidad. Muchos de estos bosques son bosques de coníferas, entonces van a tener una mejor respuesta con la señal de radar. Siguiente, por favor. Y relacionado a esto también están los grupos diamétricos. Es decir, los grupos con DAPs a partir de 10 centímetros, nosotros trabajamos incluyendo diámetros a la altura del pecho, incluyendo todos los árboles con DAP mayor a 10 centímetros, porque se encontró que la correlación era mucho mejor. Las 74 parcelas obtuvimos una correlación de 0.74, mientras que si considerábamos DAPs mayores, la correlación iba disminuyendo notoriamente. Esto, por ejemplo, nosotros en los bosques de Nicaragua trabajamos con DAPs mayores a 10 centímetros porque se correlacionó mucho mejor. Pero, por ejemplo, Handan, ellos trabajan con
DAPs mayores a 30 centímetros en los bosques de Malasia. Entonces, este factor también va a variar de acuerdo a los tipos de bosque, a las diferentes coberturas presentes en toda el área tropical. Bueno, como pueden ver en la imagen, ellos consideraron a partir de los 5 centímetros. Entonces no funcionó con 5, no funcionó con 10, no funcionó con 20 y recién correlaciona con 30. En cambio nosotros sí fue correlación desde 10. La siguiente, por favor. Y un tema bastante interesante en lo que es radar, cuando trabajamos con estimación de biomasa, el tema de la saturación. Es conocido que la señal de radar se satura a ciertos niveles de biomasa. De forma general se considera que la saturación llega a un nivel de 100 toneladas por hectárea. Y si, digamos, combinamos los datos de radar como ALOS con datos ópticos como Landsat, esta saturación puede ser hasta a partir de 400 toneladas por hectárea. Pero este nivel de saturación va a variar también en cada tipo de bosque, en cada continente, digámoslo así, ya que no es una regla general que a partir de 100 toneladas empieza a saturarse. Por ejemplo, en los estudios de Baghdadi, en las plantaciones de eucalipto en Brasil, la saturación empieza a partir más o menos de los 50 toneladas por hectárea. Ya se forma una línea asíntota en donde ya no hay un aumento, simplemente sigue la tendencia. Michelakis, en las sabanas de pino de Belice, la saturación podríamos considerar que llega a partir de los 50-60 toneladas por hectárea. En Chand, en un bosque deciduo en India, bueno, la saturación estaría más o menos a partir de los 150. Y en nuestro trabajo en bosques latifoliados de coníferas en Nicaragua, consideramos que más o menos a partir de 120-130 toneladas la estimación de biomasa la señal de radar, perdón, empezó a saturarse. Siguiente, por favor. Y bueno, como resultado, tomando en cuenta todos los factores que mencionamos anteriormente, nosotros tuvimos al final de todo esto se hizo una relación entre la biomasa estimada en campo con las parcelas y la biomasa estimada por radar. En nuestro caso, llegamos a tener un ajuste de 0.83, bastante bueno para hacer una estimación con radar. Es el lado derecho, esta es nuestra línea, esta es la biomasa estimada por parcelas, esta es la biomasa predicha por radar. En el caso de Chand, ellos tuvieron también un coeficiente, un ajuste de regresión de 0.70 y también se ve una tendencia lineal. Bueno, siguiente, por favor. De manera general, ya para terminar, bueno, básicamente como recomendaciones, tomar en cuenta primero el diseño de inventarios forestales en base, si se quiere utilizar imágenes de radar para estimar biomasa o no, porque un inventario forestal que no está diseñado para ser luego utilizado para estimar biomasa con imágenes, simplemente los datos van a tener un margen de error bastante alto. Uno, porque los píxeles nunca van a calzar sobre las parcelas como debería de ser. Entonces, para empezar, se debería de tener en cuenta bastante tomar en el diseño el tema de las imágenes de satélite. Otra cosa que consideramos muy importante es tomar en cuenta el tema de la heterogeneidad del bosque y que no se pueden realizar modelos de estimación de biomasa para un bosque en general, sino hacer diferentes modelos para distintos tipos de bosque. Es decir, si tenemos un bosque de manglar, hacer un modelo específicamente para un bosque de manglar, específicamente para un bosque de galería, específicamente para un bosque latifoliado y específicamente para un bosque de coníferas, porque cada uno de estos tiene un comportamiento distinto ante la señal de radar.
Cada uno de estos va a tener una heterogeneidad diferente, va a tener variedad de componentes que van a afectar esta señal. Entonces, si tomamos al bosque como un todo y utilizamos solamente un modelo, pues vamos a tener un margen de error bastante grande. Ahora, diseñar metodologías adecuadas en base a características propias del área de estudio. Metodología de otros estudios pueden causar una sobreestimación de biomasa. Por ejemplo, si yo quisiera aplicar esta metodología elaborada en el trabajo aquí, de repente esta densidad de individuos mayor a 160 que funcionó en Nicaragua no me va a funcionar aquí. De repente me va a funcionar con una densidad mayor a 80, a 100 o quizás nunca funcione. Entonces, generar modelos en base a las condiciones locales del lugar, porque a veces muchos tomamos metodologías de otros países, metodologías basadas en países de África, en países de Asia, en países, bueno, en este caso Centroamérica, pero las características estructurales de los bosques de esos lugares son muy distintas, por más que estén en áreas tropicales, tienen diferentes especies, diferente comportamiento de la señal. Entonces, generar metodologías basadas en esos cambios estructurales que son locales, digámoslo. Y bueno, otro punto también, analizar la combinación de sensores de radar con sensores ópticos, ya que se puede obtener las características de los sensores como Landsat, por ejemplo, que son multiespectrales. La otra, por favor. Siguiente, por favor. Y bueno, los próximos pasos, como parte del trabajo que se realizó, inicialmente se encontró una diferencia bastante notoria en cuanto al uso de polarizaciones para las 3 especies de pino. Entonces, la idea es encontrar qué factores están afectando a, por ejemplo, el Pinus caribaeo hondurensis, correlacionó muy diferente a 2 especies de pino en otra región, Pinus patula y Pinus ocarpa. Entonces, la idea es encontrar el porqué de esta correlación tan diferente con polarizaciones también distintas. Básicamente podría pensarse por ahora que es de acuerdo por la topografía. Entonces, toca investigar un poco más acerca de eso y, ¿por qué no probar la metodología elaborada, adaptada con las características de la Amazonía peruana en algunas parcelas de prueba que se podrían utilizar con alguna imagen para ver si podría estar funcionando o correlacionando de una buena forma con los datos de las parcelas. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente agradecer al Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE, donde realicé el trabajo de estimación de biomasa y de análisis de cambio de uso de suelo, al Centro Mundial de Agroforestería, que fue quien me otorgó la beca para poder llevar a cabo el estudio y poder llegar a cabo mis estudios allá, y al doctor Matthew Brolly de la Universidad de Brighton en Reino Unido, quien me apoyó mucho con el tema de la teoría de lo que es radar y sus aplicaciones en bosques. Y bueno, finalmente agradecerles a todos por su presencia y nuevamente al Encuentro Científico por haberme dado la oportunidad de presentar este trabajo. Muchísimas gracias. Por favor, una pregunta. Sí.